Macabeos 2. Introducción. Segundo libro de los Macabeos. Contexto, contenido y mensaje teológico. Contexto histórico y autoría. El segundo libro de los Macabeos es una obra deuterocanónica que forma parte de la Biblia católica y ortodoxa, pero no es aceptada en el canon judío ni en la mayoría de las Biblias protestantes. A diferencia del primer libro de los Macabeos, que es una crónica histórica detallada, el segundo de Macabeos es un resumen de una obra más extensa en 5 volúmenes, escrita por un autor llamado Jasón de Cirene. Contexto y temática. Este libro fue escrito en griego, probablemente en Egipto, entre los años 124 y 100 a.C. Su propósito es teológico y exhortativo, más que una simple narración histórica. Se centra en los eventos que llevaron a la revuelta macabea contra la opresión del rey seleucida Antíoco IV Epífanes, 175-164 a.C., destacando el martirio, la fidelidad a la ley y la intervención divina. Contenido y estructura. El libro tiene 15 capítulos y no sigue una estructura cronológica estricta. Se enfoca en episodios selectos de la revuelta macabea con un fuerte énfasis en la fe y el martirio. Prólogo y cartas a los judíos de Egipto. Capítulo 1, 1, 2, 18. Se incluyen 2 cartas dirigidas a los judíos en Egipto, alentándolos a celebrar la dedicación del templo y a recordar la fidelidad de Dios. Se hace referencia a la conservación de los libros sagrados y al deseo de unificar a la comunidad judía dispersa. La persecución bajo Antíoco IV Epífanes, 2, 19, 7, 42. Se narra la profanación del templo en Jerusalén y la imposición de costumbres paganas. Relato del martirio de Eleazar, un anciano que prefiere morir antes que violar la ley de Moisés. Martirio de los 7 hermanos y su madre, quienes prefieren la muerte antes que traicionar la fe. Es un testimonio de la creencia en la resurrección. La revuelta macabea y la intervención divina. Capítulo 8, versículo 1 al 15 y versículo 39. Se describe la victoria de Judas Macabeo, quien reconquista el templo y restablece el culto verdadero. Oración y ayuno como preparación para la batalla. Apariciones de ángeles y visiones celestiales, subrayando que la lucha es espiritual tanto como militar. Se menciona la oración por los muertos. 2 de Macabeos capítulo 12, versículos del 43 al 45. Base doctrinal del purgatorio en la teología católica. La victoria final sobre Nicanor, con Judas Macabeo como héroe. 2 Macabeos 12, 43-45. Luego hizo una colecta y recogió unas 2000 dracmas de plata que envió a Jerusalén para que se ofreciera un sacrificio por el pecado, obrando con gran rectitud y nobleza, pensando en la resurrección. Porque, si no hubiera esperado que los que habían sucumbido resucitarían, habría sido inútil y necio orar por los muertos. Pero, si consideraba que una muy bella recompensa está reservada a los que mueren piadosamente, era un pensamiento santo y piadoso. Por eso hizo este sacrificio de expiación por los muertos, para que fueran liberados del pecado. Mensaje teológico. El segundo libro de los Macabeos tiene un fuerte enfoque teológico y espiritual, con varios temas clave: la fidelidad a la ley y la identidad judía. Se resalta la importancia de la ley mosaica y la resistencia contra la asimilación cultural impuesta por los griegos. El martirio como testimonio de fe. Los mártires judíos prefieren morir antes que renunciar a su fe. La historia de los 7 hermanos y su madre es un punto central. La resurrección de los muertos. Se menciona explícitamente la creencia en la vida después de la muerte, algo que no está tan desarrollado en otros libros del Antiguo Testamento. Intercesión de los santos y oración por los difuntos. Se menciona que Judas Macabeo ofrece sacrificios por los soldados caídos, lo que apoya la doctrina del purgatorio. Dios como juez y protector, aunque permite la persecución, Dios finalmente castiga a los opresores y salva a su pueblo. Importancia y relevancia. El segundo libro de los Macabeos es fundamental para la doctrina católica
sobre el purgatorio y la resurrección. También es una fuente inspiradora de resistencia espiritual y fidelidad a Dios, incluso en tiempos de persecución. En la liturgia católica, algunos pasajes se leen en el contexto del Día de los Fieles Difuntos y en celebraciones sobre el martirio cristiano. Conclusión. El segundo de Macabeos es más que un relato histórico. Es una obra de gran profundidad teológica que resalta la fidelidad a Dios, el valor del sacrificio y la esperanza en la resurrección. Su mensaje sigue siendo relevante hoy, especialmente en tiempos de crisis de fe y persecución religiosa.